La conferencia tiene que ver sí con Pesaj, pero no absolutamente. Le vamos a dar un enfoque distinto. Y le pusimos, no sé si vieron la publicidad, le pusimos a Pesaj, a la conferencia, le pusimos 3 secretos que te pueden ayudar para salir adelante de cualquier adversidad. 3 secretos que te ayudan y te pueden dar herramientas para salir adelante de cualquier adversidad. Y no solamente herramientas, sino que pueden fungir como mérito para que Dios te ayude a salir adelante de cualquier eventualidad. El primero de ellos es el siguiente. Tiene que ver con el nombre de la fiesta. ¿Cómo se llama esta fiesta que viene? Pesaj. Y la explicación clásica que seguramente conocen de por qué se llama Pesaj es de que porque Dios Pasaj, ¿qué quiere decir Pasaj? Dios saltó. ¿Saltó qué? ¿Qué saltó Hashem? Las casas del pueblo de Israel, de los Yehudim, en Makat Bejorot, en la 10ª plaga. La 10ª plaga fue la que terminó por abrir el cerrojo de la esclavitud para dar puerta a la libertad. Dios mató a los primogénitos egipcios y saltaba a la casa de los judíos que tenían en el marco de la puerta una mancha de sangre. Entonces ahí decía Hashem, las paso por alto. Eso es Pesaj, eso es el nombre de Pesaj. Sin embargo, hoy les voy a dar una explicación un poquito más profunda sobre el nombre de Pesaj, que no tiene que ver solamente con que Hashem saltó, pasó por alto la casa de los egipcios, de los Yehudim, sino tiene que ver que Hashem pasó por alto, escuchen bien lo que voy a decir, las debilidades, las carencias, los pecados de los Yehudim en Egipto. Los Yehudim en Egipto se comenzaron a asimilar. Los Yehudim en Egipto se comenzaron a involucrar con los egipcios. Comenzaron a hacer idolatría. Sí, tan es así que llegaron a 49 niveles de impureza de 50. De 50 niveles de impureza que existen, el pueblo de Israel ya estaba ¿en qué nivel? Ya estaba en el último piso de impureza para llegar a lo peor. Quiere decir que sus acciones fueron empezando a permear y a debilitar la espiritualidad de ¿quién? De los Yehudim. Y en realidad, el decreto de esclavitud por parte de Dios era ¿de cuántos años? Era de 400 años. ¿Y en qué año estaban de los 400 cuando Dios decidió, vámonos para afuera? ¿En qué año estaba? Estaban en el año 210, es decir, les faltaba todavía poco menos de la mitad. 190 años les faltaban. Y el pueblo de Israel estaba ya espiritualmente por los suelos, ni por poquito cerca de Dios, ni siquiera en confianza, ni siquiera en fe. ¿Puede ser justificado por todo lo que vivían? Sí, es verdad. Pero perdieron la fe, perdieron la confianza, empezaron a hacer idolatría, empezaron a involucrarse y asimilarse con los egipcios, y con todo y todo, Dios pasó por alto. Otra vez, no nada más las casas de los judíos, sino Dios pasó por alto los pecados, las malas actitudes, la falta de fe. ¿De quién? De los mismos Yehudim. ¿Cómo le hizo? ¿O qué fue lo que vio Dios para decir, ya que me resbale, lo voy a pasar por alto? ¿No? Cuando pasas por alto por algo, ¿qué es? Ya las cosas te resbalan y lo pasas por alto. ¿No? Es eso. ¿Qué vio Dios en los Yehudim que dijo, vamos a pasar por alto todo lo negativo y con todo y todo los voy a sacar? Aunque a lo mejor no lo merezcan y aunque a lo mejor no ha llegado el tiempo límite del decreto, los voy a sacar 190 años. ¿Qué es lo que vio? Lo que vio fueron 3 cosas, dice el Talmud. Que ellos, a pesar de los grados de impureza que tenían y a pesar de la lejanía que ya tenían con Dios por la idolatría y la asimilación, algo seguían guardando, que era su identidad judía. Gracias o demostrado en qué? En 3 cosas principales, dice la Gemara. Número 1, su vestimenta. Número 2, su lenguaje. Número 3, sus nombres. La gente en Egipto, cuando tenía bebés, seguía llamándoles ¿cómo? Raúl. No es cierto. No es un nombre judío, ¿verdad? Justamente. Shema.
Ni Víctor tampoco, o sea, ¿cómo se llamaban? Moshe, Yosef, David, Eliau, Yitzhak, Nisim, etcétera. Margot no. Andrea, no, tampoco. ¿Por qué creen que dije Andrea? ¿Por qué? Porque ahí llegó. Pero Jonathan sí, etcétera. Cuando tenían bebés, a pesar de estar asimilados, a pesar de ya estar muy empapados de la cultura egipcia, ellos tenían bebés, ¿y cómo se llamaban? Como Yehudim. Le ponían nombres judíos. El lenguaje que hablaban adentro de casa, afuera no. En el trabajo con los egipcios, claro que no hablaban en hebreo. Pero adentro en la casa, entre marido y mujer, con los hijos, ¿qué idioma hablaban? Hablaban el hebreo todavía. Y la forma de vestir, tampoco se asimilaron. Se vestían todavía como los Yehudim se vestían en aquella época. Dios, cuando vio estas tres cosas, que se seguían nombrando como judíos, que seguían hablando como judíos y que se seguían vistiendo como judíos, dijo, mira, ellos todavía están orgullosos de su identidad judía en su esencia. Y ya ese mérito es suficiente para que yo pase por alto todo lo malo que han hecho, todo lo alejados que están de mí, todo lo que no tienen fe, confianza y se han quejado, todo lo que han hecho idolatría. Falta todavía tiempo para el decreto de la liberación, no importa. Cuando Dios vio lo bueno que sí tenían, que eran estas tres cosas, todo lo malo que hizo con eso, lo pasó como, se lo brincó, lo pasó por alto. Y por eso Pesaj se llama Pesaj, porque Hashem brincó. Ya no es la explicación clásica de que Hashem brincó la casa de los Yehudim en la muerte de los primogénitos y no los mató, sino que Hashem brincó ¿qué? Las faltas judías que ellos mismos tenían en Egipto, se las brincó, las pasó por alto y dijo, yo los libero. ¿Por qué se las brincó? Porque algo bueno les vio, que era su identidad judía, que la tenían todavía en orgullo y la tenían intacta. Les digo una cosa. Yo creo que este punto número 1 se encierra en una sola palabra, que se llama amor. Y voy a explicar por qué. ¿Qué tiene que ver el amor con pasar por alto todas las cosas o las cosas que te hacen o las cosas que ves mal en los demás? ¿Qué tiene que ver el amor? Una palabra, amor. ¿Sabes por qué? Según la Torah, escuchen bien esto. Según la Torah, la definición de amor, ¿cuál es? Si tú googleas y pones definición de amor, ¿qué te sale? O si yo te pregunto, dime, defíneme qué significa amor, ¿qué dirías? ¿Qué significa? ¿Pero qué es? ¿Qué es el amor? ¿Qué es? ¿Qué es amor? ¿Amor es dar? O sea, tú abres el diccionario. Es que dije googleas porque ya casi no existen diccionarios. Pero si alguien tiene una reliquia llamada diccionario al lado de su sección amarilla, y la guía roja y ¿cómo se llamaban los libros que eran miles? Enciclopedias. Shema Israel, ¿hay quien tiene enciclopedias todavía en la casa? No es normal. Si tú hoy ves en un diccionario, en Google, definición de amor, ¿qué encuentras? ¿Qué es amor? ¿Cómo lo definirías tú? Amor es un vínculo, es dar, es lo que quieras. Yo vi, por ejemplo, una de las definiciones que vi fue, amor es un sentimiento que no se explica, que simplemente llega. Amor es un flechazo. Amor es algo que no tiene explicación, simplemente es algo que se siente. Según la Torah no es verdad. ¿Sabes qué quiere decir amor según la Torah? Dice el hijo del Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Rabbi Moshe, ¿el hijo de quién? Del santo. Sí, pero no el hijo del santo el luchador, el hijo del santo Maimónides. El hijo de Rambam dice así: amar o amor es un sentimiento que genera placer a partir del conocimiento de las virtudes del otro ser. Repito la definición del hijo del Rambam. Amor es un sentimiento que genera placer a partir de el conocimiento
de las virtudes de la otra persona. Cuando la persona, escuchen bien, sabe enfocarse en las virtudes y gracias a ello pasa por alto, se brinca las faltas y sabe perdonar y sabe actuar y sabe conceder y sabe involucrar y sabe relacionarse con la otra persona. ¿Gracias a qué? A las virtudes que si te fijas. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama amor. ¿Qué hizo Dios en Pesaj? Demostró el amor que nos tiene. ¿Por qué? Porque a pesar de tantas faltas del pueblo, ¿qué hizo Hashem? Pasaj. Se las brincó todas esas faltas. ¿Gracias a qué? A tres cosas que tenían: su vestimenta, su nombre y su lenguaje. Oye, pero tienen muchas cosas malas. Sí, pero Dios nos ama tanto que gracias a ver nada más las virtudes, pasa por alto o no se fija tanto en qué, en las carencias, en las faltas, en las debilidades. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama amor. Y por lo tanto, dicen Jajamín, si una persona quiere saber cuál es el mérito que Dios utiliza para sacarte adelante y salvarte de cualquier adversidad, que entiendas y te fijes cómo Dios te sacó de la adversidad más grande que tuvo el pueblo de Israel en su historia. ¿Cuál fue la adversidad más grande? 210 años de esclavitud. ¿Y cómo Dios nos sacó? ¿Por el mérito de qué? Del amor, fijándote en las virtudes, pasando por alto las debilidades. Dice Dios, si tú actúas como yo, el secreto es, así como yo los salvé gracias a ese mérito, si tú actúas como yo en la vida y actúas con amor, y no eres tan fijado, y sabes perdonar, y sabes pasar por alto las cosas y te resbalan y solamente te enfocas o te enfocas más en las virtudes de los demás, dice Dios, ahí está el mérito. ¿Para qué? Para la salvación. El mérito de la salvación fue el amor de Dios a nosotros. Cuando la persona tiene amor en su vida, que sepa que eso sirve como zehut. ¿Para qué? Para Yeshuot, para salvación de cualquier adversidad. Punto número 1. Punto número 2. Esto que voy a decir a continuación es de verdad nuevo, versión 2023. Escuchen esto, impresionante. Yo mismo no lo sabía, lo acabo de descubrir 2023. Sale el pueblo de Israel y vienen perseguidos por los egipcios. ¿Llegan hasta dónde? Llegan al mar. Y entonces se encuentran literal entre la espada y la pared. El mar está adelante, los egipcios atrás. ¿Cuál fue la frase célebre que uno de los Yehudim ahí mencionó públicamente? Todo el mundo en ese momento, ¿qué empezó a hacer? Empezaron a llorar, empezaron a clamar, empezaron a decir Shema Israel, empezaron a rezar, porque literal están entre la espada y la pared, no tienen salida, están en una emboscada. Y uno de ellos levanta la voz, Nachshon fue el que se metió. Otro de ellos levanta la voz y saca la siguiente frase. Está escrita en la Torah, no los Jajamim. En la Torah está escrita esta frase de uno que públicamente levantó la voz y dijo: ¿acaso ya no habían tumbas en Egipto y por eso Dios nos sacó hasta acá para matarnos acá? ¿Está fuerte o no está fuerte? Está durísimo. Y toda la vida, hasta el año 2023, yo pensé que la interpretación de esa frase era una queja y una crítica durísima. ¿A quién? A Dios. ¿Qué no te alcanzaron las tumbas en Egipto que me tuviste que traer hasta aquí para ya matarme aquí? Yo pensé que fue una crítica, una queja durísima a Dios. Y esa es la interpretación clásica, popular, normal, la inmediata. Pero escuché, o más bien dicho, vi escrita, en nombre de Rav Hirsch, una explicación distinta. Que esta frase que se dijo y se gritó públicamente en ese momento, no fue en son de queja ni de crítica a Dios, sino fue, escuchen lo que voy a decir, se van a ir para atrás, esta es la novedad, fue un chiste sarcástico.
Pues qué chistoso, ¿no? ¿Es un chiste muy sarcástico? Es un chiste sarcástico. La forma o el tono en el que lo dijo no fue de regaño, no fue de crítica, no fue de queja. El tonito en la que dijo esta frase fue un sarcasmo de, pues yo creo que a Dios se le cavaron las tumbas y por eso nos trajo hasta aquí, porque aquí sí hay tumbas. Y ahí está, sacó la revés. Me encantó. Suena distinto, no fue el tono nada más. En vez de poner un tono así donde suena que es una queja, una crítica, le haces tonito de chiste de Isaac Salame y entonces ¿qué genera? Una carcajada. Genera una carcajada. Aunque sea un chiste de mal gusto, aunque sea un chiste en mal momento, aunque sea un chiste sarcástico, te saca una carcajada. Y es entonces que aquí viene el secreto número 2 ante las adversidades. Dicen Jajamín, aún en el momento más oscuro, aún en el momento más fuerte de adversidad, la persona no puede perder esa chispa, ese sentido del humor. Si la persona aún metido en el problema se ríe de sus problemas o hace un chiste para que alguien saque una sonrisa y que entonces el ambiente no esté tan tenso, tan pesado, eso hace que ¿qué? Que la salvación venga y venga pronto. Les voy a decir una cosa que vi. Dicen que en el campo de concentración de Majdanek, ¿se dice? Majdanek, así se pronuncia. En el campo de concentración de Majdanek hay una tienda de souvenirs. Hay una tienda como de recuerdos, vas a la marcha, ¿no? Y haces todo el recorrido y al final entras a una tiendita de souvenirs a comprar algo. Venden ahí un libro que la verdad es en inglés y me lo traté de aprender, pero mi inglés es muy malo. Entonces se los voy a decir la traducción en español. El libro tiene como título Risas en el infierno. ¿Cómo se diría en inglés? Laughter in hell. ¿Cómo? ¿Cómo? Laughter in hell. Laughing in hell. Pues sí, pero lo estoy preguntando y no me contesta. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice risas en el infierno? El título. ¿Cómo? Ah, pero ¿viste el acentito? Quiero que lo escuchen. Ven, por favor. ¿Cómo? Laughter in hell. Mira nada más, eso es acento de gente que vive en la Gran Manzana. Bueno, eso, así se llama el libro. Risas en el infierno. ¿De qué se trata ese libro? ¿De qué se trata ese libro? La gente que compra ese libro ha testimoniado que lo que ha visto de contenido adentro es todas las historias, chistes, juegos, risas, actividades que los judíos tenían adentro del campo de concentración en los momentos más tenebrosos, terribles y oscuros que estaban viviendo. Es decir, la gente capturó esos chistes sarcásticos, ese sentido del humor, esa chispa que nunca se perdió, esa echada de vagamon sin que los vean, ese jueguito, esa actividad, esas canicas, lo que sea. Y la persona que guió a uno de los grupos que fueron a la marcha, de nombre Leo Sisman, que acaba de fallecer, sobreviviente del Holocausto, era este guía. Él era sobreviviente y él dijo, cuando vio a uno de los muchachos que estaba cargando este libro que había comprado después del recorrido, le dijo que sepas que lo que a mí y a muchos de mis compañeros nos seguía dando esperanza e ilusión de seguir viviendo un día más, porque íbamos jalando día tras día. Lo que nos mantenía viva la esperanza de decir, bueno, un día más, sí queremos vivir, sí queremos, sí vemos la luz al final del túnel, sí, 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 sí. Que sepas que lo que nos mantenía viva la esperanza de querer seguir viviendo era esas risas. Esos momentos de chiste, esa carcajada que sacabas, ese momento de juego, aún en el terror que yo estaba viviendo. Los pocos momentos de una sonrisa, de un chiste, de un sarcasmo, de una puntada de alguien, te sacaba risa, decías, híjole, vale la pena ir para adelante.
Así lo dijo el sobreviviente del holocausto. ¿Qué tiene que aprender la persona de aquí? A tener buen humor aún en los momentos más difíciles. A no perder esa chispa, a no perder ese ímpetu, a saberte reír, a saberte estar contento. ¿Saben por qué? Me hizo una señora la pregunta ayer en la clase. ¿Por qué comemos maror? ¿Por qué? Primero que nada, saben que hay una mitzvah en la Agadá de Pesaj, a la mitad de la Agadá, que dice: Kol mi shelo amar sheloshah devarim elu a Pesaj. Todo el que no dice estas tres cosas en Pesaj no cumple con el seder de Pesaj. ¿Cuáles son esas tres cosas? Pesaj, matzah, un maror. En Pesaj no se señala nada. ¿Por qué? Porque no hay Corban Pesaj. Matzah, señalas la matzah. Maror, señalas la suegra. No, Barbina. Pesaj, matzah y maror. ¿Por qué se come el maror? Para recordar ¿qué? La amargura. El maror, para los sefaradim es una lechuga medio amarguita. Para los ashkenazim dicen que es algo fuerte, fuerte, fuerte. Una cosa roja, ¿no? Hrein se llama. Hasta el nombre está durísimo. Sí, pero ¿por qué comes eso si está guácala? Porque es amargo, amargo. Y es buenísimo el Hrein. Shema Israel. Pero lo que les digo es, la única manera de comer gefilte fish, para que no sepa el gefilte fish. El asunto es que se come maror para recordar ¿qué? La amargura que vivieron en la esclavitud. Entonces sí, tiene que saber feo. Te tiene que saber amargo para que recuerdes la amargura. ¿Por qué? Me pregunta esta señora. ¿Por qué carambas entonces se le pone jaroset? Si el jaroset es dulce. Si toda la finalidad del maror es para recordar la amargura con el sabor amargo en tu paladar, pues no le eches dulce, cómetelo amargo, amargo. Nosotros a la lechuga le pones ahí jaroset y el jaroset ya sea que sea el de pasas, el damasqueño, o ya sea que sea el de dátil, el de Alepo, o ya sea que sea el ashkenazí, que creo que es de manzana con vino, no sé qué rollo, ¿sí? Manzana con pasitas, ¿sí? Al final es dulce. ¿Para qué el jaroset ahí? Y según lo que estoy explicando, ¿está bonito o no? ¿Para qué jaroset? Porque aún en la amargura siempre tiene que haber ¿qué? Un toque de ¿qué? Un toque de dulzura. Aún en lo más amargo siempre tiene que haber una risa. Siempre tiene que haber un chiste, siempre tiene que haber una espontaneidad, una puntada. Algo que no sea 100% amargo, porque si no, te hundes. Ese punto de jaroset, de dulzura, hace que la amargura pase y que entonces comience una vida llena de ¿qué? De dulzura y de cosas buenas. Secreto número 2. Meterle sabor a la vida en cualquier momento. No perder la chispa, no perder el sentido del humor, el estado de ánimo. Cuenta la Gemara sobre un jajam que se llamaba Rabbi Beroká, que iba una vez en el mercado, ese mercadito que se pone los martes en Plaza Polanco, ese. Iba en el mercado Rabbi Beroká y se encuentra nada más y nada menos con Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu. Y aprovechando que se encuentra con un profeta, le dice: oye Eliyahu, dime de todos los que ves aquí en el mercado, dime quién ves tú que tiene Olam Haba, que tiene el cielo asegurado después de esta vida terrenal. Porque Eliyahu Anabí veía cosas, o sea, te veía y sabía perfecto quién eras, qué hacías, qué no hacías, cómo te tiene Dios, etc. Entonces le dijo Rabbi Beroká: echa un vistazo a la gente que hay en el mercado y señálame quién garantiza o quién tiene garantizado el mundo venidero. Hace un escaneo así, rápido, de la gente que hay en el mercado. ¡Pum! Pone el dedo en 2 personas. Señala a 2 personas. Y la verdad, Rabbi Beroká se sorprende porque ¿qué esperaba ver? Esperaba ver jajamim. Esperaba que este señor que este Eliyahu Anabí haya señalado a personas con barba, con sombrero, con peyos, no con suétercito color vino cool,
Y para sorpresa de él, no tenían pinta de jajamín, ni por poquito. Entonces Rabbi Berocá se acerca con ellos y les pregunta y les dice, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen de su vida? Por nada. No les va a revelar que ya tienen el Olam Abba asegurado, pero él quería saber a qué se dedican, por lo cual ya tienen garantizado su Olam Abba, su paraíso celestial. ¿Y sabes qué dijo? Uno dijo, yo soy cepillín, y otro dijo, yo soy platanito, o no sé, el payaso de tu agrado. Es decir, obroso. Es decir, somos cómicos, somos payasos de profesión. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy un payaso, soy un cómico, soy un comediante. Pero, principalmente, dijo así, esta es la parte clave, principalmente nos dedicamos a hacer reír a las personas que vemos amargadas. A aquellas personas que ves con un mal semblante, que está teniendo un mal día, con él voy y le cambio el semblante, le saco una sonrisa. Es decir, no nada más soy comediante así para darme un stand-up cómic, no. O sea, sí puntualmente mi trabajo es ver quién la está pasando mal, y ese que la está pasando mal voy y le levanto el ánimo, lo hago reír, le cuento un chiste, le hago algo que se ría de su problema aún. ¿Y qué dijo Dios? Él tiene Olam Abba asegurado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le metes una chispa de dulzura a una persona que la está pasando mal, cuando tú le metes una carcajada a una persona que la está pasando feo, le estás salvando la vida. Porque esa carcajada, ese chiste, ese ánimo, ese ímpetu, lo va a sacar adelante. Eso es lo que lo va a salvar. Entonces, ¿por qué tiene Olam Abba? No por ser payaso, sino porque sus payasadas le salvan la vida a las personas. Una persona que salva una vida, ¿tiene Gan Eden asegurado o no? Una persona que le salva la vida a otra, ¿tiene Gan Eden asegurado? Sí, es lo que ellos hacen. Si tú eres capaz de levantarle el ánimo y que no caiga en depresión una persona que está pasando algo difícil, y le sacas una sonrisa, le estás salvando la vida. Les voy a contar algo que me contó una persona que está aquí sentada escuchándome muy concentradamente. Me contó que un familiar de él estaba hace unos meses en un hospital, ¿sí? Estaba en el hospital en una situación difícil. Y saben que en México hay organizaciones para ir a visitar a los hospitales, a la gente que está enferma, etcétera, etcétera. Hay organizaciones de todo, que les llevan comida, que esto, pero hay una donde van señoras que aún en el momento de enfermedad, ahí en el hospital, van a visitar al enfermo. Pero no nada más van a visitar al enfermo, le hacen fiesta. O sea, no es de que se sientan. Cuando tú vas a visitar a un enfermo, ¿qué haces? Te sientas, uy, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Uy, sí está muy difícil. Y tu cara es de compasión, y tu actitud es de jazito, entonces lo hace sentir todavía más enfermo. Cuando tú vas a visitar a un enfermo, ¿qué tienes que hacer? Con la actitud, qué bárbara, qué guapa se ve, qué bien, se ve perfecta, ya va a salir pronto, y le echas un chiste y le cantas una canción. Pues esta organización, van 3, 4 mujeres, llegan, entran al cuarto y empiezan a platicar y empiezan a echar chistes y empiezan a reír y empiezan a hacer un alboroto que hasta canciones hay. Empezaron a cantar, a bailar, a meter alegría en el cuarto. Y el señor, que no había abierto los ojos quién sabe hace cuántos días, en ese momento, ¡pum!, despertó, se animó, empezó a evolucionar y cada día a mejorar, y no pasó mucho tiempo y salió del hospital, que viva 120 años. Pero la persona que me lo contó, que está aquí sentada, me dijo, yo vi un cambio exacto en ese momento que había alegría en ese cuarto. En ese momento donde habían risas, donde había relajo, donde había fiesta, algo pasó ahí y a partir de ahí todo empezó a mejorar. ¿Y qué crees? Sí, se lo creo. Porque la Torah sí dice, la risa
En los momentos de amargura, el maror con jaroset, eso saca adelante a las personas de la adversidad. Risas en el infierno. Eso es lo que le daba el ánimo a los Yehudim de la Shoah a querer seguir viviendo. Punto número 3 y terminamos. Hay una parte en la Agadá que es la parte, vamos a decir, medular de la Agadá, donde hasta se levanta la copa para decir ese párrafo nada más, y después de que acabes ese párrafo se vuelve a dejar y ya sigue en toda la Agadá. Tiene una canción muy bonita. Vehi she'amda, lavotenu velanu. O la más reciente que es Vehi she'amda, lavotenu velanu. ¿No te la sabes? Ve'akadosh Baruch Hu. ¿No te la sabes? Matzilenu. Bueno, ese párrafo, ¿qué dice? ¿Por qué es tan especial? Ya estoy en el punto número 3, secreto 3. ¿Qué es Vehi she'amda lavotenu velanu? Escuchen traducción. Vehi, ¿qué es Vehi? Y ella, ¿cómo se dice él? No dice Veu. Vehi, y ella, she'amda lavotenu velanu, fue la que se levantó para nuestros padres y para nosotros. Ve'akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Y Dios fue el que nos salvó de las manos de los egipcios. ¿Qué quiere decir? Y ella se levantó para salvar a nuestros ancestros y a nosotros. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La Diana cazadora. ¿Quién es? ¿La alegría? No, ¿quién es? Muy bien. Ella se refiere a la parte femenina de Dios. ¿Dios es hombre o es mujer? Ni hombre ni mujer. Pero Dios tiene formas de manejar el mundo. Tiene métodos, manejos en el mundo. A veces sus manejos son como hombre y a veces sus manejos son como mujer. Para salvar, Dios actúa como mujer, dulce, compasiva, misericordiosa, pacífica, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, qué mal. Dios actúa como mujer para salvar. Por eso, normalmente hacemos alusión a Dios como hombre. ¿Cómo dices las verajot? Baruch atá. ¿Atá es en masculino o en femenino? Masculino. Sí, porque si fuera en femenino, ¿cómo sería la verajá? Baruch at. Pero dices atá. Pero cuando Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cómo dice? No dice Vehu she'amad lavotenu velanu, y él fue el que se levantó. Vehi she'amda lavotenu velanu, y ella fue la que se levantó. Quiere decir, Dios en su performance de mujer, llamarlo así, en su manejo de mujer, fue el que se presentó para salvar al pueblo de Israel en Egipto. Eso es conocido como la Shejina. Por eso la Shejina es femenino. Shejina es la presencia de Dios en su forma dulce, en su forma compasiva, en su forma piadosa y misericordiosa. ¿Me estoy explicando o no? Está escrito que cuando llega la Shejina, llega consigo la salvación. ¿Quién llegó a Egipto para salvarlo? Vehi she'amda la Shejina. Quiere decir que si una persona tiene alguna adversidad, ya no estamos hablando en Egipto, en la CDMX, tienes una adversidad, estás pasando por un momento difícil y quieres o necesitas una salvación, milagroso o no, una salvación. ¿Qué o cuál es la clave para obtener esa salvación? ¿Traer a quién? Traer a la Shejina. Necesitas que la Shejina esté contigo, que la presencia de Dios en su forma o en su método o en su manejo femenino esté contigo. ¿Para qué? Para traer salvación. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo traes a la Shejina en momentos puntuales y específicos? ¿Cómo se trae a la Shejina? ¿Cantando? ¿Quién dijo cantar? ¿Por qué? ¿De dónde? Porque esa es una tequila y demás, estás cantando ¿Y con eso traes a la Shejina? No, no sé. No, pues no, fíjate.
Riéndote, pero es que ese ya es el punto 2. Ni modo que el punto 2 sea igual que el punto 3, sino qué chiste tendría. Dice ahí, Millón Shehara Bet Amigdash, y ya termino. Desde que se destruyó el Bet Amigdash, Shejiná Nistalekam Israel. La parte femenina de Dios, que es esta Shejiná, se ha apartado del pueblo de Israel. No quiere decir que dejó de existir. Existe, pero está lejos. Hay formas de cómo traer a esa Shejiná a tu vida. Hay formas. Y una forma es así. Está escrito en la Gemara. En Shejiná Shorá, Ela Bearba Amot Shelalaja. La Shejiná no se atrae después de la destrucción del Bet Amigdash a este mundo, a tu vida, más que o a menos que haya estudio de Torah. Cuando la persona tiene Torah en su vida, sin importar si es diario, si son 2 veces a la semana, si es 1 vez a la semana, si son 15 minutos diarios, si son 10 horas diarias, no importa, no estamos hablando de cantidad de tiempo que estudias. Pero tú tienes Torah en tu vida, continua, periódica y rutinariamente, tienes Torah en tu vida, que sepas que cada vez que te sientas a estudiar Torah, ¿a quién bajas a tu vida? ¿A quién bajas a tu hogar? A la Shejiná de Hashem. Así está escrito en el Talmud. Se destruye el Bet Amigdash y la Shejiná se aísla. Y si la quieres bajar y la quieres acercar a tu vida, ¿qué necesitas? Torah. Esto que estamos haciendo ahorita acá. ¿Está la Shejiná aquí? Sin duda. Si quieres tener un mérito que funja o que sirva, que te valga para obtener una salvación que estás esperando, ya sea del negocio, ya sea de cualquier índole, necesitas una salvación, necesitas un tema que tienes un problema que está atorado, quieres sacarlo. Lo primero que te dicen los jajamim es, dedícate un poquito para estudiar Torah. Estudia Torah y ese mérito lo va a ver Dios para sacarte adelante. ¿Pero qué quiere decir ese mérito lo va a ver Dios para sacarte adelante? Literal, atraes a la Shejiná y entonces veishe amda. La Shejiná se para enfrente de ti y te defiende y te ayuda para sacarte adelante. ¿Qué estudiamos hoy? ¿Cuáles son los 3 méritos para obtener salvación? Punto número 1, amor. Un amor que sea generado, que esté generado a partir de solamente fijarte y enfocarte o enfocarte más en las virtudes que en las faltas y en las carencias. Un amor que estés dispuesto a pasar por alto diversas cosas y que te resbalen. ¿Todo por qué? Todo por amor. Cuando hay amor, hay salvación. 2, cuando hay alegría, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de oscuridad, la alegría que abre la puerta para que veas un camino de luz y un camino amplio y de bendición. Y número 3, Torah, porque atraes a la Shejiná a tu vida y la Shejiná es la que trae salvación al mundo terrenal y a la vida de las personas. Recuerden, amor, alegría y espiritualidad por medio del estudio de la Torah, que siempre tengamos caminos llenos de luz, que siempre tengamos claridad para actuar correctamente y que sobre todo, sin adversidades, tengamos en nuestra vida amor, alegría y Torah. Muy buenas noches y Hag Sameach.